Paz a vos, hermanos. Efectivamente, pues tenemos aquí un tomo de la Biblia y pues vamos a hacer entrega. Es algo bueno, un obsequio así, porque es lo mejor que estamos dando, ¿no? A los nuestros. Pido a mi hermana Dania, pase aquí al frente, para recibir esta Biblia, la escritura de nuestro Señor. Como decía uno de nuestros ministros, no es la portada, no es el libro, no es el tipo de letra que tiene, sino el contenido, porque en ello está la palabra de nuestro Dios, sus mandamientos. La misma escritura dice así en Proverbios capítulo 3: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Yahvé de todo tu corazón, y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Amén. Es una grande bendición tener a nuestro Dios cerca, tener la palabra de nuestro Dios. Tendrás en tus manos la Biblia, pero principalmente pues tenerla en tu mente, en tu corazón, llevarla en tu vida para agradar a nuestro Dios. Ahí está también una dedicatoria que dice: sigue creciendo a la luz del saber y lleva en ti las virtudes de Dios en tu ser. Hermanos, vamos a hacer una oración antes de nuestro Dios, antes de que te vayas. Dios bendito, Padre eterno, a ti te damos las gracias porque tu bendición es siempre con nosotros. Tú no nos olvidas, tú no te apartas de nosotros, no apartas tu oído, no apartas tu mano, sino que tienes de nosotros misericordia, manifiestas tu amor y tu poder. Y tu misericordia y tu gracia para con cada uno de nosotros, para acercarnos a ti, para poder tener tu palabra y para poder recibir tus mandamientos, para que con ellos, Padre eterno, nosotros tengamos este sello en nuestro ser de que te pertenecemos, de que somos tus hijos. He aquí esta hija tuya, Padre eterno, recibe esta Biblia, Padre eterno. Te pedimos que seas con ella, que le des sabiduría, que le des entendimiento, que le des el amor hacia tu palabra y hacia ti, Padre eterno, para que te sirva, para que en estas escrituras, Padre eterno, aprenda y comprenda más de ti, y que así su vida sea en servicio para gloria y honra de tu nombre. Este es tu voluntad, Padre eterno, pero también es nuestro deseo, y por eso te pedimos, para que tú seas con ella como ha sido con cada uno de nosotros, y así lo siga haciendo, Padre eterno, pues lo esperamos, lo pedimos, pero te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recibimos nuevamente a nuestro hermano Alexis. Vamos a continuar con la alabanza a nuestro Dios para recibir también el tema de este mediodía. Vamos a entonar la alabanza titulada Guardando la Doctrina.
Amén. Y en esta posición vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Padre eterno, en este mediodía estamos delante de ti inclinando nuestros rostros para pedirte, bendito Padre, que seas con nosotros, que nos des entendimiento, que nos des la disposición para aprender más de tu palabra, bendito Dios, que abras nuestro corazón, abras nuestra mente, que tu palabra sea esa semilla que germine en nosotros y de la cual todos los demás puedan disfrutar de esos frutos, bendito Dios. Te pedimos igualmente que seas con nuestro hermano expositor, le des las palabras necesarias, la forma oportuna en la que nos pueda hacer llegar a entender este mensaje, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En esta posición recibimos a nuestro hermano Janiel Pérez, predicador de este mediodía. Nuevamente, amada Iglesia de Dios, pase a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Y ahora, bueno, pues continuamos con nuestro tipo de temas que les he dicho que vamos a estudiar, titulado La verdad acerca de. Y dentro de esto, pues vamos a estudiar varios temas, o vamos a poder estudiar varios temas. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es la verdad acerca de el día de reposo. Les invito primeramente, hermanos, a que busquemos Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Voy a dar lectura primeramente al versículo 16. Repito, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Dice así: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. Amén. Y comienzo leyendo este versículo porque en muchos lugares, principalmente pseudocristianos, a veces quieren tomar la Biblia y predicar de esta manera, tomando un versículo, o a veces una parte nada más de un versículo, y decir o dar un veredicto o querer cambiar la palabra de nuestro Dios. Si de momento el apóstol Pedro en alguna ocasión dijo: las escrituras del apóstol Pablo son un poco complicadas de entender, y los que no conocen, los indoctos, los incrédulos, ¿qué hacen? Tuercen la palabra, trastornan, lo cambian. Pero ya estudiábamos en la mañana, lo oculto es de Dios, pero lo revelado es para nosotros. Y también para nuestros hijos, ¿verdad? Dice el versículo. ¿Y por qué? Porque lo aprendemos y lo vamos transmitiendo, lo vamos enseñando. Y aquí hay una verdad, pero hay que entenderlo de qué manera nos lo enseña nuestro Dios, nuestro Señor. Porque dice: nadie juzgue en comidas o en bebidas, en días de fiesta, lunas nuevas o en sábados.
Y aquí este texto lo utilizan mucho, repito, pues para tanto, ya ve, ya podemos comer de lo que sea, y no me juzgues, no me digas nada. Y en cuanto a días de reunión, días de reposo, ¿qué dice la gente allá afuera? ¿Cuál es el día de reposo? La mayoría, ¿no? Dicen domingo. Pero los ruselistas, los de la Watchtower, ¿qué dicen? Precisamente dicen, no se juzgue entre el día. Tú puedes ir juntando cada día horas. Sí, unas horas el domingo, unas horas el lunes, unas horas el martes, etcétera, y así hasta que juntes 24 horas. Y ya es un día. Ya le dedicaste un día a Dios. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la palabra de nuestro Dios? Si nos regresamos y vemos realmente desde el versículo 14, dice, rayendo la cédula de los ritos, que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Amén. Y aunque leímos más textos, pues dice, rayendo la cédula, y que a veces nos dice la gente, ya ven, ya se quitó la ley. Pero es clara la Biblia, ¿no? Dice, rayendo la cédula ¿de qué? De los ritos. Esta cédula de ritos, o los ritos como tal, era contraria a nosotros. Y eso el Señor lo quitó y lo clavó en la cruz. No clavó la ley, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que quitó? La cédula de los ritos, la cual era la sombra. Entonces, dice, no se juzguen comida o bebida en días de fiesta o de sábados. ¿Y por qué dice sábados? Si estamos hablando de ritos. ¿Por qué nos refiere aquí al sábado o los sábados, dice? Es que eran sábados rituales. Porque obviamente entonces vamos a entenderlo rápidamente que hay sábados rituales o sábados ceremoniales, ¿no? Sábados que son parte de los ritos o que iban envueltos con ritos. Y podemos ver en la escritura, leer y de repente vemos ahí algo que dice sábado y nos podemos confundir si no estudiamos bien, ¿verdad? Porque alguien podría decir, mira qué pasó en este sábado, y pensamos que es un sábado semanal y no es así, es un sábado ceremonial, o viceversa, pensamos que es un sábado semanal y es ritual. Entonces podemos preguntar, ¿cuántos sábados hay? Porque ahí dice sábados, ¿no? Estamos leyendo que dice sábados. Entonces, ¿cuántos sábados podríamos decir que hay? Podemos clasificarlo de manera rápida, dice nuestra hermana, ¿no? Sábado semanal y sábado ceremonial, ya son dos, al ser dos ya es plural, y entonces ya podemos decir sábados. En la escritura donde podemos encontrar claramente esto, hermanos, es en Levítico 23. Levítico capítulo 23. Y aquí, pues bueno, teniendo entendimiento, nosotros como hijos de Dios hemos entendido esto, lo hemos aceptado. Pero de alguna manera también se puede leer rápidamente, como muchos lo hacen, ya decíamos, y no se entiende.
Porque empieza diciendo así, capítulo 23 de Levítico, y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Yahvé, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Yahvé en todas vuestras habitaciones. Después en el versículo 4 dice, estas son las solemnidades de Yahvé, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahvé. Y a los 15 días de este mes, es decir, el 15 del primer mes, o 15 de Nisan, es la solemnidad de los ácimos a Yahvé. 7 días comeréis ácimos. El primer día, sí, el primer día de la fiesta de los ácimos, que es el día 15 de Nisan, tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis, y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ninguna obra servir haréis. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, bueno, ahí sigue hablando, ¿no? Nos detenemos tantito. Porque así habla, dice que va a haber una fiesta. ¿Qué fiesta es? La Pascua. La Pascua se hace el día 14 de Nisan, 14 del primer mes. Y el día 15 empieza la fiesta de los panes sin levadura. Pero ese día se hace una santa convocación. Se hace una reunión y ¿qué se hace? No se trabaja, no se hace ninguna obra de siervos. Se ofrece ese día como sábado ceremonial, porque es día de convocación, es día de reunión, es día de sacrificio, es día de fiesta, y no se hace ninguna otra obra. Y después dice, y al séptimo día, al final de la fiesta de los panes sin levadura, nuevamente dice, tendréis, dice el versículo 7, dijimos, el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis, y ofreceréis a Yahvé 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Nuevamente el séptimo día de esta festividad vuelve a ser un día de santa convocación, que es el día 21 de Nisan. Y ahí hay un reposo, ¿no? Es un día de reposo, pero es un día de reposo ceremonial. Y me voy a regresar tantito otra vez a los primeros versículos. En el versículo 2, Dios le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Yahvé, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas son mis solemnidades. Y dice, 6 días se trabajará, ¿sí? 6 días se trabajará, y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Dios, del Señor. Pero aquí es donde nos damos cuenta esto, hermanos. Dice, 6 días se trabajará. Y aquí estamos hablando de días. Entonces se trabaja 6 días, y el séptimo día es el día del Señor. Entonces no podemos quedarnos con esta idea de decir, diario nos reunimos y vamos coleccionando, ¿no?, nuestras 24 horas. O decir, cualquier día me reúno, y decir, este es mi reposo. Vamos a ir hablando varios puntos, y cómo también cree y dice la gente que lee las escrituras, cómo interpreta las escrituras. Pero ya mencionábamos, la mayoría de sectas pseudocristianas dicen que el día de reposo es el domingo. Curioso a veces a mí me parece, porque dicen, es que
el reposo era el sábado, era el séptimo día, pero después se cambió al primer día porque la Biblia dice que el primer día resucitó el Señor, que el primer día se reunieron los apóstoles, entonces ahora el séptimo día es el primero. El Señor cambió el día de reposo. Bueno, entonces si cambiaría el día de reposo, nos diría la Biblia que se cambió del séptimo al primero. ¿Y cómo es eso que dicen? Es que ya ven, aquí la Biblia dice que el primer día de la semana se reunían, entonces ese es ahora el día de reposo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Hablando de días, dice 6 días se trabaja y el séptimo se reposa. Y podemos seguir leyendo aquí en el capítulo 23 las demás festividades que hay. Por ejemplo, nos vamos a saltar hasta el 16. Por ejemplo, aquí dice, hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Yahvé. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de flor de harina, cocidas con levadura, por primicias a Yahvé. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada, y 2 carneros. Será holocausto a Yahvé con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Yahvé. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Yahvé con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Yahvé para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna hora servir haréis. Estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Ahí se dan cuenta, vuelve a haber un día de solemnidad, un día de convocación, y no se hacía ningún trabajo. Pero si analizamos ya habíamos dicho, el versículo 2 de este capítulo, el versículo 3 dice, 6 días se trabaja y el séptimo día se descansa. Estas son las solemnidades para santas convocaciones. El séptimo día de la semana hay santa convocación. Y después, en el versículo 4 dice, estas son las solemnidades de Yahvé, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis por tiempos o en sus tiempos. Esto habla de fechas. ¿Sí? No es por día como el sábado semanal, es por fechas. Entonces dice, entra el año, el primer mes, a los 15 días es santa convocación, a los 21 días es santa convocación. ¿Sí? Y aquí en el siguiente que vimos, dice, hasta el siguiente día del sábado séptimo, contaréis 50 días. Si hay que contar 50 días. Si contamos nosotros 50 días en un calendario, ¿el día 50 caería en sábado? ¿O sea, en sábado semanal? No. Pudiera ser, pero hay que contar 50 días. Ahí no dice que se repose en el séptimo día, sino simplemente contar 50 días. Y el día 50 se hace un sacrificio, y ese día también es santa convocación y día de reposo. Después nos leemos el 27. Bueno, nos seguimos leyendo, ¿no? Desde el 23 estábamos leyendo. Dice, y habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es decir, en el séptimo mes va a haber un sábado, pero ¿en qué fecha? El primero del mes, dice. Primero del mes tendréis un sábado, una conmemoración. Y luego el 26 dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, pero a los 10 de este mes séptimo, otra vez al día 10 séptimo, será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de sus pueblos, y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Sábado de reposo será a vosotros,
y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Dijimos que en el primer día del mes séptimo es un sábado, o sea, por fecha. El primero del día del 10º mes, ahí se convierte en sábado ceremonial, independientemente en qué día cayera el primero en el mes, ¿no? De este mes. Y a los 10 días también es sábado, dice sábado de reposo. Y ahí es donde ya nos decimos, ¿en qué fecha puede caer el primero del mes? ¿En qué día? Cualquier día. Y después de ahí se cuentan 10 días. Volvemos a lo mismo, a lo mejor el primero del mes puede ser que sea sábado semanal, pero si contamos 10 días, ¿en qué día caería la fecha del 10? ¿En martes? ¿Estoy bien? Y viceversa, ¿no? Si el día 10 fuese sábado, ¿qué día cayó el primero? Entonces no todos los sábados ceremoniales nos habla de este séptimo. ¿Miércoles? Porque si contamos, bueno, dijimos sábado, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¿Sí? Entonces el día 10 podemos decir que caería en martes si es que el primero hubiese sido sábado. Pero entonces ahí es donde tenemos ese entendimiento que estos sábados ceremoniales no tenían que ver con el sábado semanal. Y luego en versículo 34 habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Yahvé por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofrecerá ofrenda encendida a Yahvé, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Yahvé. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades de Yahvé a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Yahvé, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y volvemos a ratificar aquí, estas reuniones, estas santas convocaciones, estos sábados ceremoniales eran por fecha. El último que leímos dice: a los 15 días del mes séptimo será la solemnidad de las cabañas, ¿no? La fiesta de las cabañas. Y el primer día también se hacía santa convocación, se hacía día de reposo. Y el 8º día, a diferencia de la fiesta de los panes sin levadura, que los panes sin levadura, el primer día era santa convocación, día de reposo, y luego el 7º día. Pero aquí en las cabañas el primer día era santa convocación, día de reposo, y después también el 8º. No, aquí ya no era el 7º, sino hasta el 8º día. Era este tipo de reuniones, este tipo de asambleas, de convocaciones, pero que eran, ya mencionamos, de esta forma, que no era el sábado semanal, porque empezamos hablando en el capítulo que había un sábado contando 6 días y el 7º día. Podemos ver a lo mejor ahí en el capítulo 25, nada más lo cito, no lo vamos a leer, donde habla del año sabático. También había un año sabático. Cada 7 años la tierra debería de tener un reposo. Se sembraba durante 6 años y en el 7º no se sembraba y se comía, dice, de lo suyo, de lo que crecía, de lo que había. Y Dios bendecía en ese año. Y alcanzaba, no nada más para ese año, ¿no? Se sembraba y se cosechaba durante 6 años, y lo que daba el 6º año duraba no solamente para ese 7º, porque el 7º año se reposaba de siembra, y después hasta el 8º, sí, se tenía que volver a empezar a sembrar, y había que esperar para cosechar. Pero ahí lo dice la escritura, pueden leerlo ya en sus casas, el capítulo 25, cómo es que les duraba por años, ¿sí? Y en esto, para que ustedes vean esto que es los sábados ceremoniales, independiente del sábado
que precisamente como son por fecha y nos habla de cierto día específico y cierto mes específico, entonces nos hace entender que estas conmemoraciones se hacían cada año. ¿Sí? Cada año se hacía una santa convocación, era un día de reposo, se consideraba como sábado ceremonial, pero aparte había un sábado semanal, contando 6 días, y el séptimo era día de reposo. Vamos a ver rápidamente en Éxodo, capítulo 16. Desde el versículo 15 dice: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Yahvé os da para comer. Esto es lo que Yahvé ha mandado: cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que estáis en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y medíanlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y díjoles Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Y recogíanlo cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, derretíase. En el 6º día recogieron doblada comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Yahvé: mañana es el santo sábado, el reposo de Yahvé. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en el gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Yahvé, hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es sábado, en el cual no se hallará. Amén. Y aquí volvemos a ver esta parte que habla de días, a diferencia de lo que leímos en Levítico, que habla de años. ¿Sí? Por fecha, entonces al hablar de fechas cada año. Pero aquí nos habla, también en los primeros versículos de Levítico 23, pero aquí sí nos hace referencia de esto que era por día. Porque dice que se recogía. ¿Qué se recogía? Nosotros ya lo conocemos así, ¿no? Como el maná. Porque los de Israel decían: ¿qué es esto? En hebreo, ¿cómo se dice qué es esto? ¿Sí? Y pues de ahí deriva, ¿no? Esta palabra también, maná o matzé, que es ¿qué? Naotse es esto, ¿no? No se pone en la frase como nosotros ya lo decimos ahora: ¿qué es esto? Porque el es, que viene del ser, no se pronuncia, ¿no?, en el hebreo. Porque si no, ¿cómo se diría? Una conjugación, ¿no? Pero obviamente llevaría letras del nombre de Dios. Y por ello se hace esa forma, ¿no?, de escriturarlo. Pero porque no solamente es decir completamente el nombre, porque igual cuando una persona se presenta no dice yo soy Janiel, porque ya ahí sí diría la palabra completa: Ani Yahvé Janiel. Entonces yo nada más es Ani Janiel, o yo Janiel. Pero también los israelitas, los judíos, buscan esa forma de que aunque sean 2 letras del tetragramatón o del nombre de Dios, lo cambian, ¿no? O modifican o lo omiten. Pero, repito, pero entonces
recogían el maná y lo hacían diario, cada día. Pero el séptimo día, ¿qué se hacía? Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, no recojan el séptimo, recojan el sexto recojan doble. El pueblo recogía diario y dice que algunos desobedecían y recogían doble. Dice, no, pues guardo más para mañana. ¿Y qué pasaba el siguiente día? Se podría, ¿no? Se echaba a perder. Y cuando Moisés le dijo, el sexto día sí, ahora sí recojan doble, no recogían porque yo no, se me va a echar a perder. Sí, pero no, él les decía, y no pasaba nada, entonces decía, ahora sí cómanlo, porque hoy es sábado para el Señor. De alguna manera, hermanos, con esto, pues podemos decir que es parte introductoria a la serie de pláticas que vamos a tener respecto a la verdad acerca del día de reposo, para que ustedes entiendan solamente de entrada esto, que hay día de reposo semanal, contando 6 días, y el séptimo es día de reposo. Y hay sábados ceremoniales que son por fecha, cada año. Y pues bueno, estamos sujetos al tiempo y de hecho pues ya no estamos pasando, pero pues bueno, les agradezco, hermanos, su atención y que Dios les bendiga.